Continuando con la experiencia y los casos que hemos trabajado, hoy quería comentarles también dos casos en particular en cuanto a la experiencia que tenemos sobre el manejo de la movilidad en un proceso postquirúrgico. El primer caso es un caso muy reciente que tenemos, es una paciente que lleva 2 meses de operada con una mastectomía bilateral profiláctica. Esta paciente inició fisioterapia muy temprano, o sea, a la semana del postoperatorio, y realmente la diferencia que notamos es enorme. Es enorme. O sea, la paciente se ha reintegrado a su trabajo, ya a su rol de vida familiar, con niños pequeños, y realmente es una actitud completamente distinta, a pesar de tener varios factores de riesgo, tanto a nivel de salud como a nivel físicos y en la cirugía tan compleja que llevaba la paciente. En estos casos nosotros mandamos, además de que se realiza mucha prescripción de ejercicio, se le dan a la paciente muchísimas recomendaciones para la movilidad vascular. Son pacientes que nosotros notamos una gran diferencia desde el inicio y el paciente así se lo refiere. El caso de ella no tiene que seguir un tratamiento adyuvante, o sea, posterior a la cirugía, pero si hubiera tenido que requerirlo, el abordaje que se dio a nivel postquirúrgico le hubiera permitido que una etapa posterior de quimioterapia o radioterapia hubiera sido tolerada de excelente manera. Entonces ese es uno de estos casos que tenemos ahorita, donde desde la primera semana se dio la recomendación de ejercicio terapéutico. Se enseñaron ejercicios que se llaman miolinfokinéticos, que están enfocados a esa movilidad a nivel de tejido linfático y restaurar o prevenir la acumulación de líquido tipo linfa y que realice algún tipo de edema en la región. Otro caso en cuanto a esta movilidad es una paciente que tuvimos ya hace unos años. Ella llegó a consulta a inicios de 2021. Es una paciente que ya llevaba más de un año de haber sido operada con una mastectomía radical completa, con antecedente de quimioterapia, radioterapia. A ella nosotros no tuvimos acceso a la información o al expediente de ella por el tipo de cirugía que ella tuvo. Sí, era una cicatriz muy amplia, tanto a nivel del pecho, digamos en el punto de la mama, como en axila, con una disección axilar bastante compleja. Pero en general la paciente se encontraba sana, el tejido tenía una buena cicatrización, la piel estaba en óptimas condiciones, pero sí había una movilidad extremadamente reducida de la paciente. O sea, la movilidad de ese hombro, en axila, a nivel de escápula, toda estaba comprometida y nosotros queríamos seguirle dando el manejo, pero teníamos la limitante de esa cicatriz. Ese tejido cicatrizal realmente nos estaba impidiendo mucho la movilidad adecuada. Entonces empezamos justamente por ahí, con una manipulación de la cicatriz, movilizaciones adecuadas, técnicas de estiramiento, técnicas neuromusculares en escápula para devolver la movilidad, en hombro, ejercicios para ir ampliando esa movilidad. Y poco a poco fuimos viendo cómo esa paciente fue ganando y cómo ella refería una mejoría en su calidad de vida, que como las actividades de vida diaria, como el aseo, cocinar, alistarse, cada vez eran mucho más fáciles para ella y ya tenía que hacer menos compensaciones. Tanto así que lo notaba en la extremidad contralateral. Ella era una paciente con una cirugía a nivel derecho y entonces lo notaba a nivel izquierdo, como ese otro brazo izquierdo no lo sentía tan cansado y lo sentía más relajado. Después de aproximadamente 6 meses de trabajo, habíamos acordado que el avance iba a llegar hasta cierto punto y ya después teníamos que dar un acompañamiento con cirugía plástica reconstructiva para poder potenciar más el efecto, ya que teníamos unas cicatrices con muchísima retracción por un punto de movilidad que es la axila, pero la mejoría en general de esta paciente fue enorme y la satisfacción de la paciente y de todos los que estuvimos alrededor fue enorme. O
sea, fue una paciente que podía llevar sus manos a tocar su cabeza, sus orejas, su pelo, cosas que antes para ella eran imposibles. Y llevaba más de 1 año con esa condición. Entonces, el poderle devolver a la paciente eso que había perdido fue sumamente positivo.